Ahora vamos a escuchar al gobernador Zapac. Él va a hacer referencia al rol de las empresas provinciales de energía. Y bueno, a título de recordatorio, hace algunos días escuchamos unas declaraciones de Galluccio donde sostuvo que la participación de las firmas provinciales en el negocio dificulta las inversiones. Esto es textual, por eso lo leo. Estamos alineados, dice, con la mayor producción. El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. Luego fue más lejos, dice, esto genera un efecto regresivo sobre el proyecto. La discusión puede ser incómoda, pero hay que darle. Muy bien. Estás invitado. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, al diario Río Negro, en tu persona, por esta invitación y por esta posibilidad de compartir con los vecinos de la provincia y de las provincias, pues también las provincias hermanas están presentes, y con Nicolás y con Daniel, para poder desarrollar temas que son vitales para la vida de nuestros pueblos y de nuestras provincias. Y yo lo quiero hacer desde la mirada de gobernador electo en su momento y luego asumir en una provincia donde el horizonte de reservas, Daniel, era de 8 años de gas y petróleo. Bueno, esto se renueva siempre, pero en el 2007, diciembre del 2007, llegamos al gobierno, el horizonte de reservas de gas y petróleo de la provincia de Neuquén eran 8 años. Yo hice un viaje como gobernador electo en el año 2007 a Canadá, a buscar inversores para gas y petróleo. Yo digo, pero en un momento decía, ¿qué hago acá? Porque el precio era $40 del petróleo, el gas $2. Yo decía, ¿a quién voy a enganchar para que venga a invertir? Y después de hablar en el Club de Petróleo en el estado de Alberta, un empresario canadiense pidió hablar conmigo y me dijo, ¿no se molesta si hablamos de los recursos no convencionales? Yo lo miré sorprendido y le dije que me explicara de qué se trataba. Y me contó lo que estaban viviendo en Estados Unidos, sus vecinos, y en Canadá, con respecto a la declinación de los yacimientos convencionales y la producción, y la euforia que había con este descubrimiento. Un señor Williams, 20 años antes, que había desarrollado en escala piloto y en laboratorio la posibilidad de fracturar la roca generadora, que es la que ha ido durante millones de años generando en la roca almacén el gas y el petróleo. Y cómo acelerar el proceso que hace la naturaleza y hacerlo por vía tecnológica, con nuevas tecnologías. Me interesé mucho en el tema y yo allí empecé a hablar en la provincia de Neuquén de la búsqueda de nuevas reservas, de nuevos recursos en horizontes geológicos más profundos y más complejos. También luego empecé a hablar con las empresas que trabajaban en ese momento en la provincia y con la YPF en ese momento de Repsol. Y pedíamos insistentemente que se hicieran inversiones en exploración, porque no podíamos resignarnos a que el 80% de la economía que lo movía el gas y el petróleo, de golpe, tuviéramos una situación de colapso que ya los neuquinos y los argentinos hemos vivido en ciudades Plaza Huíncuy, Cutralcó, Tartagal, tantas ciudades patagónicas que hemos vivido el síndrome del abandono, el síndrome del agotamiento de los recursos. Ya en el año 2007, el expresidente Néstor Kirchner había mandado al Congreso de la Nación la ley corta. La ley de hidrocarburos, una ley de pocos artículos, que le da a las provincias fundamentalmente el poder concedente y administrar las concesiones. Complementando con esta ley el paso que se dio con la Constitución del 94 de provincializar los recursos que se encontraran en territorios provinciales. Quiero recordar que en esa Convención Constituyente del 94 fueron convencionales constituyentes
entre otras personas, por supuesto, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que fue defensora de esta posición, y también Luz María, mi hermana, que acompañó, obviamente acompañó y estaba en la delantera, de pedir dominio y jurisdicción para las provincias. Las dos convencionales pedían dominio y jurisdicción para las provincias. Se hizo una moción en ese sentido y salió aprobada en la Convención Constituyente solamente el dominio. Como bien decía Daniel y lo señalaba también Nicolás en la historia de la propiedad de los recursos, se diferenció dominio y jurisdicción. Luego vivimos la ley de soberanía hidrocarburífera, de expropiación de YPF, y en este tiempo, en el interín, nosotros hacíamos nacer en el 2008 a Gas y Petróleo de Neuquén, con concesiones que tenía Idenesa, Hidrocarburos del Neuquén, y con concesiones que le dimos. ¿Cuál era el objetivo? Era la búsqueda de inversores. Y lo hicimos con dos herramientas: una ley provincial de extensión de las concesiones que vencían en el 2017, la mayoría. Le dimos 10 años de plazo, obtuvimos una apropiación de renta de casi $500 millones por esos 10 años de ampliación que coparticipamos con los municipios y utilizamos en obras de infraestructura, y al mismo tiempo le aplicamos un extra canon en función de las reservas que quedaban remanentes de convencionales. Con lo cual, hoy las arcas fiscales se están nutriendo de ese extra canon y de dos reformas fiscales que también hicimos durante nuestra gestión. La creación de Gas y Petróleo de Neuquén permitió que viajáramos en el año 2009 a Houston. Hicimos 3 rondas, como señalaban en un periódico, hicimos rondas transparentes donde podían participar absolutamente todos los empresarios, y con la figura de reservar el 10% para GIP en la UTE, con acarreo, con el sistema de acarreo, se hicieron varios permisos de exploración y algunas áreas quedaron también desiertas, que en Houston negociamos en un caso con la empresa Exxon. Lo señalo porque una de esas áreas desiertas fue la que dio lugar al anuncio de hace 10 días de un pozo no convencional donde Exxon está ensayando un pozo horizontal con 770 barriles de producción estabilizados en los últimos 30 días. El objetivo central, tanto de la extensión de los plazos de los contratos como de la creación de Gas y Petróleo, era generar mayor producción, mayor inversión en el convencional y en el no convencional. Porque nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir desarrollando Vaca Muerta, pero tenemos otros horizontes no convencionales, Molles, tenemos Punta Rosada, tenemos en distintas formaciones la presencia de Taigás como en Lajas, tenemos recuperación secundaria y terciaria, hay mucho para hacer en convencional. En primer lugar, quiero definir nuestra mirada filosófica con respecto al tema de los hidrocarburos. Nosotros como provincia energética, Neuquén produce el 50% del gas, el 22% del petróleo y el 22% de la energía hidroeléctrica. Lo que queremos es cambiar la matriz energética argentina, pero esto va a llevar décadas. La matriz energética argentina tiene un 90% de dependencia del gas y del petróleo y el 56% depende del gas. Como bien decía Nicolás, un país gasífero. Y ahora tenemos que importar por barcos para atender esta realidad. Entonces, esta matriz energética nos obliga a seguir trabajando en la hidroelectricidad. Nosotros insistimos mucho en Chihuido, se abrieron 4 ofertas el otro día. Ojalá podamos iniciar pronto el proceso de construcción. Nación lideró este proceso y al mismo tiempo estamos con varios proyectos de energía eólica o energía solar o microcentrales. Pero va a llevar mucho tiempo, por lo tanto tenemos una realidad, la realidad de los hidrocarburos. Y como señalaba Nicolás y Daniel también, que en Estados Unidos la revolución que se hizo con el Taigás y con el shale gas fue tan grande que alteraron los parámetros geopolíticos, a tal punto que Estados Unidos hoy está preparado para exportar gas.
Y además fue el único país que cumplió con el protocolo de Kioto el año pasado y redujo el 10% de la emisión de CO2 a la atmósfera, porque reemplazó con gas el carbón. Y además el precio del gas, que estaba en 8 o 9 dólares, está hoy el Henry Hub en 4,50 dólares, cuando llegó a tocar hasta los 2 dólares. Entonces, creo que tenemos que mirar esto. En Estados Unidos se crearon en 5 años 1 millón de puestos de trabajo, se aumentó 1 punto o más el Producto Bruto Interno de un país como Estados Unidos, que es una de las locomotoras del sistema económico mundial, nos guste o no nos guste. Y lo mismo China. China está buscando urgente gas. ¿Por qué firmó este contrato con Rusia ahora? Pagando fortunas. Porque la emisión de CO2 que tiene China con el carbón es fenomenal. Y nos atañe a todos los que vivimos en este planeta. Entonces, es un tema central, y esto lo digo porque hay un discurso ideológico fundamentalista, ecologista, de medio ambiente, que establece que no hay que ir a sacar el gas y el petróleo. Hay que ir a sacarlo con cuidado del ambiente. Entonces nosotros hemos propuesto una ley provincial, ambiental, con parámetros provinciales, y hemos pedido en el proyecto de ley que se está elaborando en Nación que se incluya este capítulo de medidas ambientales. Rápidamente, nosotros en la provincia de Neuquén tenemos el 40% de la producción del agua potable de la República. Creemos que tenemos suficientes acuíferos superficiales como para ir al subsuelo. No permitimos el uso del agua potable del subsuelo. No se puede perforar para hacer fractura. Y se obliga a tratar el agua de reflujo. Y se obliga a utilizar esa agua de reflujo en las próximas fracturas. Y se obliga a depositar el agua en los reservorios que el Estado determine. Esto lo tenemos que establecer en una normativa nacional. Ahí hay un hueco que tenemos que llenar rápidamente, o sea que la ley nacional se puede complementar con esto. Después podemos hablar también de la ley nacional. Pero la decisión de la provincia fue ir en varios andariveles, gas y petróleo como herramienta, YPF como herramienta, apuntalándola y apoyándola en todo sentido. Nos jugamos enteros el año pasado aprobando el convenio de Chevron y de YPF de Chevron. Salieron a castigarnos por todos los medios y a acusarnos por una empresa como Chevron, que es una empresa que honra con su presencia a la provincia porque está hace más de 20 años explotando el yacimiento de Trapial, y que por un evento que hubo en Ecuador donde Chevron nunca estuvo, sino que compró a la empresa Texaco, tuvo un juicio donde nos quisieron cobrar la factura el año pasado cuando aprobamos la ley. Quiero comentar aquí que a nosotros se nos pedía que hiciéramos la concesión de Loma Campana por un decreto provincial en base al decreto nacional. Y dimos los fundamentos acabados y completos de por qué un decreto no podía ser y tenía que ser una ley en medio de un proceso electoral. Y lo decidimos y lo hicimos porque creíamos que era bueno para la provincia de Neuquén que se hiciera el primer clúster en no convencional de Latinoamérica en la provincia de Neuquén, y así resultó. Es el primer clúster de México a Tierra del Fuego en la provincia de Neuquén, el que está haciendo Chevron con YPF. Entonces, nosotros nos manejamos por las demostraciones de la realidad. O sea, el discurso y los discursos que se hicieron el año pasado en protesta por lo de Chevron y YPF, o por YPF y Chevron, pueden tener un efecto electoralista o pueden tener un sentido electoralista, pero la realidad es que Argentina necesita inversiones, como decía Daniel, miles y miles de millones de dólares. El convenio YPF Chevron habla de un proyecto de 16.000 millones de dólares. Es un clúster. Necesitamos 6. Necesitamos 6 clústeres para poder lograr el autoabastecimiento, 100.000 millones de dólares. Y esto teníamos que dar el puntapié inicial. Así lo hicimos. Y las encuestas lo revelan. En noviembre, en las encuestas, la imagen que yo tenía como gobernante bajó varios escalones. Pero ahora, en abril, mayo, están recuperados porque la sociedad empieza a percibir qué es lo que sucedió con este impacto económico en la provincia de Neuquén, donde además en todo el país y en todo el mundo se habla de vaca muerta. Bienvenido sea, pero como bien se dijo aquí, no hay que gastar a cuenta. Esto recién empieza. Esto se va a ver en los próximos 5, en los próximos 10 años. Pero era bueno dar el puntapié inicial. Puntapié inicial que lo empezamos en el año
2008, quiero recordar, porque estas vivencias que uno tiene son muy fuertes. En el año 2008, con 3.000 telegramas de despido, Oscar, vos te acordarás, 3.000 telegramas de despido de trabajadores petroleros, nos fuimos a Buenos Aires con Guillermo Pereira y con el Chiqui Arévalo, que debe estar por allí, es director también en nuestra empresa Gas y Petróleo Neuquén, en representación de los petroleros jerárquicos. Nos fuimos a Buenos Aires, al Ministerio de Trabajo, a reclamar por esta situación. A las 4 de la mañana estábamos discutiendo con Guillermo Coco, ministro, y en contacto con Rubén Echeverri, que por allá lo veo, por lo que sucedió hoy que les voy a contar. Estábamos tratando de levantar 10 equipos de perforación. Levantar quería decir ponerlos en marcha, para que cada equipo con 300 trabajadores nos permitiera recuperar esos 3.000 despidos. Las empresas estaban reticentes. Yo levanto uno, el otro levantaba uno, el otro dos. Levantaron 9 equipos. Faltaba levantar el 10º equipo para completar la nómina de los 3.000 trabajadores. Nadie lo hacía. Y en un acto de corajeada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, lo miro a Julio Devido y le digo, Julio, ¿ustedes tienen plata disponible? Porque nosotros tenemos un yacimiento. ¿Y qué tal es el yacimiento? El mejor. Y yo lo llamé a Rubén y le digo, Rubén, tenemos el mejor yacimiento, no, quédate tranquilo que le vamos a poner el mejor yacimiento. Y así hicimos una combinación entre Gas y Petróleo y Enarsa, que después de muchas inversiones, alrededor de 120 millones de dólares de inversión, se pone en marcha ahora en agosto la inyección al caño de alrededor de 500.000 metros cúbicos para llevarlo a 1 millón de metros cúbicos, y vamos a reemplazar con eso 5, 10 barcos. Cada barco cuesta 40 millones de dólares. Pero si todos nos ponemos en esa campaña y todos hacemos nuestro trabajo y todos vemos la manera de desarrollar el gas y el petróleo, vamos a encontrar la respuesta a los problemas que se están presentando. Pero así nació GIP en su asociación con Enarsa. No era la pretensión de GIP de en las rondas ver cómo se montaba en la mochila de otro para ser especulativo o ser un parásito. De ninguna manera. Gas y Petróleo Neuquén, en estos 6 años, del 2012, 5 años, del 2012 al 2016, va a haber logrado, y lo está haciendo, pues estamos transitando el camino de las inversiones, 3.000 millones de dólares de inversiones. Y en este año son 1.000. 3.000 millones de dólares. Y ya llevamos 1.000. Y los próximos 2 van a ser otros 1.000. Entonces, cuando se cuestiona a las empresas públicas provinciales, hay que tener mucho cuidado porque hay lugar para todos. El tema no es de discusión de quién lo hace o cómo lo hace, sino quién tiene el dinero, quién tiene la capacidad tecnológica, quién tiene los capitales para hacerlo. Nos fuimos a Alemania el año pasado a hablar con Wintershall y negociamos Loma Aguada Federal. Habíamos hecho un pozo. Había que tener coraje para hacer un pozo no convencional como empresa pública provincial, Daniel. 17 millones de dólares. Quiero aclarar que Gas y Petróleo de Neuquén, Guillermo Coco me dijo cuando se fundó, bueno, la vamos a capitalizar, no le vamos a mandar plata a tesorería. Yo saqué $1 del bolsillo, una moneda de $1 y le di, esto es todo el capital que te puedo dar. Tenés los activos, hay que trabajar con los activos. No podemos mandarle plata de tesorería. Nunca recibió plata de tesorería, al contrario, ahora la tesorería recibe 200 millones de pesos de bonos de Gas y Petróleo de Neuquén, que también es una herramienta financiera. También es una herramienta financiera. ¿Y qué hicimos con Wintershall? Hicimos un trato de un contrato de operación compartida, de producción compartida, donde tenemos el 50 y 50%. El piloto, le dijimos, bueno, usted tiene que pagar el canon de ingreso, tiene que pagar un canon de ingreso a la provincia. Parte de ese canon, la mayor parte, la invierte en el piloto. Un piloto de 20 pozos. Empiezan ahora en agosto a hacer los pozos verticales y el año que viene 4 horizontales. Para hacer una inversión del orden de los 100 millones de dólares en el piloto, y después nace una inversión por partes iguales de 3.000 millones de dólares. 50 y 50 en 10 años. ¿Cómo Gas y Petróleo va a conseguir el capital? Cuando se descubra en el piloto todo el petróleo que hay, los bancos ya nos están viendo y ya nos están buscando para darnos dinero. Entonces Gas y Petróleo no tiene la intención de ser
especulativo o estar mañereando o ser mañoso. No, no, no. Gas y Petróleo ha venido como una empresa chica, provincial, a aceptar el desafío a partir de aquel desafío del 2008 donde ninguna empresa quería levantar un equipo de perforación. Y tuvimos el coraje, Gas y Petróleo de la NARSA, de levantarlo, y algunos, me acuerdo que ya no están en este mercado, nos miraban y se reían. Decían, ustedes van a ir a perforar. Y fuimos a perforar. Y gracias a Dios, tanto en el convencional como en el no convencional nos fue bien. Y el pozo no convencional que hicimos en Aguada Federal, que costó 17 millones de dólares, que se obtuvieron de una negociación con Shell, se invirtieron en ese pozo y se hizo un pozo liderado por EOG, que es una de las empresas que más sabe de no convencional en Estados Unidos. No nos tiramos a la pileta porque dijimos, bueno, lo vamos a hacer nosotros que somos los que más sabemos. Entonces, quiero significar con esto que Gas y Petróleo tiene una actitud proactiva, creativa, de venir a apoyar. En ese momento que echaron los 3.000 trabajadores, había 40 equipos de torre en la provincia de Neuquén. Hoy hay 140 equipos de torre. Ha habido una evolución tremenda. Y quiero destacar que en el año 2009 se invirtieron 750 millones de dólares en Gas y Petróleo. En el año 2013 fueron 4.000 y en el año 2014 van a ser 5.500 millones de dólares de inversión en gas y petróleo. Quiere decir que se ha notado el efecto y aquí YPF es palanca y motor de toda esta inversión. ¿Por qué? Porque nacionalizada se está dedicando muchos recursos para tener éxito en la soberanía hidrocarburífera. Ningún país es soberano si no tiene alimentos, energía, educación y trabajo. Es necesario que apoyemos esos 4 pilares. Por supuesto que este crecimiento genera ruidos, y va a generar ruidos y discusiones, y muchas, no solamente con respecto a la renta que todavía no está, sino con respecto a cómo hacerlo y con quiénes hacerlo. En Estados Unidos hay 2.000 empresas, nosotros podemos tener perfectamente 100, tenemos 25 empresas operando en la provincia de Neuquén. Necesitamos 200 empresas, 100 empresas, capitales de todo el mundo, chinos, rusos, norteamericanos, canadienses. Y allí vienen las condiciones y el ambiente que tenemos que generar todos de encontrarnos nación, provincia, municipios, empresas de servicios, sindicatos, trabajadores, todos, la academia, las universidades, todos trabajando para lograr el objetivo que es no dejar pasar la oportunidad. Porque es muy lindo decir, bueno, sí, está bien, Dios nos bendijo, la naturaleza bendijo a la República Argentina, no ya Neuquén, a la República Argentina con recursos excepcionales en gas y petróleo, concentrados en 30.000 kilómetros cuadrados, cuando China los tiene en 1 millón, Estados Unidos los tiene en 600, 700.000. Nosotros los tenemos concentrados, tenemos experiencia, tenemos infraestructura, tenemos gasoductos, tenemos oleoductos, tenemos agua, tenemos energía, tenemos los oleoductos y gasoductos al 50% de capacidad ociosa. Tenemos todo para hacerlo, pero tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas de juego. Y eso es simple, es cuestión de diálogo, es cuestión, como decías, Aleardo, es un tema de política de Estado, ¿no? De política de Estado, o sea, dialogar democráticamente, y creo que esto es lo que estamos haciendo en este momento. Por supuesto, cuando se dialoga, hay ruido, porque todos quieren la mirada desde su óptica. Seguramente YPF tiene una óptica, Gas y Petróleo otra, la provincia de Neuquén otra, la Nación otra. Pero fíjense que a mí me toca ser gobernador de la provincia y representar a la provincia. Principal accionista de Gas y Petróleo de Neuquén. Estar en la OFEPI. Ser socio de YPF al 10%. Y al mismo tiempo ser agente federal del gobierno federal que marca la Constitución Nacional. Entonces tenemos que encontrar una armonía entre todos estos aspectos para hacer las cosas bien. Yo quería también compartir con ustedes la cantidad de pozos perforados este año. En el año 2009 se perforaron, vamos al 2010, 240 pozos. En el año 2014 van a ser 610 pozos aproximadamente en total, entre convencionales, no convencionales, exploratorios y de desarrollo. Una multiplicación importante, muy importante. Sin embargo, en la producción todavía no vamos a conseguir los resultados que se esperan por esta declinación de los yacimientos maduros. ¿Qué ha pasado? Nosotros llevamos, en petróleo llevamos como 15 años de caída anual,
Bueno, este es el primer cuatrimestre en la historia de los últimos 20 años, por así decirlo, en que el petróleo levanta 4% la producción en la provincia de Neuquén y que el gas se estabiliza después de 10, 12 años de caída permanente. Pero ¿qué pasó? En los últimos 10 años el petróleo caímos al 50% de producción. O sea, hoy producimos 115.000 barriles por día, 230.000 hace 10 años. Esto es grave para los neuquinos. Y es bueno haber encontrado la meseta, porque desde aquí podemos empezar a repuntar. Y en el gas caímos el 40% en los últimos 10 años. Y este primer cuatrimestre se niveló la caída, estamos en una meseta. Pero para poder alcanzar niveles de producción que nos permitan ascender en la escala, tiene que haber inversiones extraordinarias. Estos 5.500 millones de dólares que se invierten este año son muy importantes. En esto juega un papel muy importante el acuerdo YPF-Chevron. Chevron trajo 1.200 millones de dólares el año pasado para hacer el piloto. Y este año, entre YPF y Chevron, invierten 1.600 más. 2.800 millones de dólares en 16 meses. Aquí están presentes, me van a corregir si me equivoco en los números, pero fíjense la cifra de inversión importante, generando 4.500, 5.000 puestos de trabajo nuevos de punta a punta, desde septiembre del año pasado hasta diciembre de este año. No alcanzan los equipos, no alcanzan las empresas de servicios, no alcanzan los trabajadores, no alcanzan las viviendas, no alcanzan las rutas. Hay que trabajar en todos los órdenes, es una gran responsabilidad. Por eso yo digo que la discusión que tuvimos el año pasado fue muy fuerte, nación, provincia, YPF, para poder encontrar el molde adecuado para sacar una ley provincial. Fue una ley específica, una ley a medida. Qué bueno tener una ley general, una ley que nos permita tener el marco normativo donde todos saben cuáles son las reglas de juego. Esto hay que hacerlo. Tuvimos que hacer una ley a medida y aceptamos el reto, pero ¿qué hicimos? Un convenio con Nación por 1.000 millones de pesos para obras de infraestructura, viviendas, hospitales, escuelas, casas, comisaría. ¿Qué hicimos? A las empresas les pedimos, y no fue fácil pedirlo y obtenerlo, 45 millones de dólares por responsabilidad social empresaria que se está desembolsando y que lo estamos aplicando. Y también, aparte de la regalía, el 12% y el 3% de ingresos brutos, que lo dejamos fijo en esa ley, establecimos la participación en el 5% de las ganancias cuando el emprendimiento esté terminado. Entonces, ahí también hubo una discusión en la renta. Y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, cuidado con la renta que distribuimos en el consumo, porque si es muy alta la renta que distribuimos a los consumidores, después no queda margen para distribuir entre los distintos actores, ya sean los gobiernos, las empresas, los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy con Nación? Discutiendo. Cuando se habla de discutir se piensa que es una pelea. Es bueno el debate, es bueno esto que estamos haciendo aquí, poner las cosas sobre la mesa, los temas, y saber que el pueblo quiere saber de qué se trata también. Esto es democracia. Y discutir un gobierno provincial con un gobierno nacional en buenos términos de respeto y de dignidad es bueno también. ¿Cuáles son los parámetros? Como decía Nicolás, la Constitución del 94, el dominio de las provincias es un derecho irrenunciable. La ley corta, la provincia como autoridad de contralor, autoridad concedente, autoridad de control del medio ambiente, muy importante también. La provincia también, con la mirada que tenemos que tener todos, hemos mandado una ley a la legislatura, un proyecto de ley de valor compartido. ¿Qué significa esto? Que las empresas que facturen más de 100 millones de pesos van a tener que presentar un balance social donde demuestren cuál es su grado de responsabilidad social empresaria. Que lo muestren en un balance separado, qué es lo que hicieron por la sociedad, en el valor compartido que tenemos que tener de la mirada de que todos somos responsables de lo que sucede en una provincia o en un país. De no desentender, no decir, no, mire, yo pago mis impuestos, pago mis regalías, arréglese. No es así. Esta es una gran discusión que tenemos también de visiones y de misiones que tiene cada uno. Cada uno tiene su misión y sus objetivos, pero la visión tiene que ser compartida. Y en esa visión compartida, la misión y los objetivos de cada uno. Uno como empresario, el otro como intendente, gobernador o presidente o legislador o secretario de un gremio. Pero la visión la tenemos que compartir. ¿Qué queremos? El modelo, sin lugar a dudas, para todos va a ser Noruega.
lo que decía Daniel del fondo. 850.000 millones de euros tiene Noruega en este momento para atender las jubilaciones, las pensiones. ¿Quién no quisiera tener un país así? Noruega hace 50 años era uno de los países más pobres del mundo, hoy es uno de los países con ingresos per cápita más importantes del mundo. Entonces, ¿ese es el modelo? Bueno, sigamos. No para hacer una provincia rentística, o no para hacer una sociedad donde digan, a ver, ¿qué puedo yo llevarme? No, todos trabajar para cada uno ganarse el pan, ganarse la renta que corresponde. ¿Y cómo derrama la renta? No derrama por el brazo invisible, de la mano invisible del mercado. Derrama cuando los estados actúan con inteligencia, con prudencia, distribuyendo, generando una sociedad progresista, inclusiva y al mismo tiempo estable. Estos números, cuando yo veo Perú, Chile, Brasil, que la inflación es del 4, el 5, el 6, y cuando se escapa de esos números se desesperan. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia poder ser gobernador en una economía estable, no tener que estar discutiendo todos los días salario! Todos los días salarios y precios, no se sabe quién le gana al otro. Y al mismo tiempo uno, como Tupac Amaru, con un presupuesto que no sabe si se ajusta por la inflación o no, porque vos no sabés cuánto te va a ingresar. Si la regalía cayó, o si la producción cayó, hay miles de motivos por los cuales el presupuesto siempre es acotado, es muy limitado. Les voy a decir, yo el lunes tengo una reunión con la Presidenta de la Nación junto a otros gobernadores. Somos los gobernadores de las provincias productoras. No es una reunión donde seguramente se debata todo, será una reunión donde los temas que ya estamos debatiendo vayan tomando forma. Yo estoy tranquilo, porque la Presidenta de la Nación me ha trasladado la tranquilidad de la Constitución del 94 y de la ley corta. Lo mismo los ministros. Hay que discutir la letra chica de cada artículo. Hay temas en los que nos vamos a poner de acuerdo de memoria. Por ejemplo, todos los aspectos que tienen que ver con los plazos. Lo que hicimos nosotros como leading case con YPF Chevron el año pasado. Le dimos 35 años a la concesión de Loma Campana. 12% de regalías, 3% de ingresos brutos. Bueno, ahí hay un leading case. Y 5% de participación en las ganancias cuando el emprendimiento esté en funcionamiento. Más la responsabilidad social empresaria, más el apoyo de Nación en infraestructura. Nosotros tenemos otro leading case con Wintershall. Lo hizo la provincia directamente, sin intervención de YPF. ¿Y por qué no? Yo no creo que sea YPF el que tiene que participar en todas las decisiones. Hay decisiones donde la provincia va a tener sus bienes, sus activos, sus bloques y puede perfectamente pactar como hemos pactado con Exxon. Con Exxon tenemos en este lugar donde encontró el pozo de 770 barriles, gas y petróleo, es socio con Carri en UTE en el 15%. Y esto está muy bueno para los neuquinos, y es una buena noticia porque es la empresa número 1 del mundo y que cuando desarrolla ahora el piloto, porque está explorando, está invirtiendo casi 500 millones de dólares, está explorando, esos pozos le cuestan 40, 50 millones de dólares cada pozo. Neuquén ahí no invierte, eso es cierto, en la exploración, pero Exxon sabe que tiene que explorar sí o sí, igual hubiera tenido que hacerlo, con GIP o sin GIP. Y quiero aclarar lo del Carri. El Carri es simple. El que es dueño del yacimiento le dice a un inversor, venga invierta en mi campo, porque no nos olvidemos la Constitución del 94, es propiedad de la provincia, venga invierta. No se olvide del 10% de participación de gas y petróleo que va con Carri. Carri no significa que es gratis, o sea, porque vi por ahí que, bueno, que es parasitario, que es una mochila, que puede... No. El Carri significa que el inversor que viene a ese yacimiento con el 90% pone el 100% del dinero en el piloto, en la exploración y en el desarrollo. Y cuando empieza a dar ganancias, quien fue con Carri empieza a devolver de las ganancias la plata que tendría que haber puesto. Entonces hay un costo financiero nomás. No hay un costo económico absoluto. Y Exxon, yo le preguntaba al presidente de Exxon del mundo, y él me dijo, mire, a mí no me molesta el Carri de gas y petróleo Neuquén. Lo mismo me dijo Juan José Aranguren, que estamos al 10% en Sierras Blancas y al 15% en Cruz de Lorena con ellos. Me dice, no, a nosotros nos molesta porque en el caso de Exxon ingresaron al área sin pagar canon de ingreso.
Y en el caso de YPF, en las 20 UTEs que tiene con la provincia de Neuquén, en UTE, no pagó canon de ingreso. ¿Qué significa no pagar canon de ingreso? Eso lo sabe bien Chevron, que tuvo que pagar el año pasado el canon de ingreso. Y se lo pagó YPF para hacer el piloto, y muy bien, porque se hizo la inversión en el pozo. Yo no estoy de acuerdo que la plata que se obtiene como canon de ingreso vaya toda al erario público, porque si va toda la tesorería estamos liquidados, no hay exploración. Parte de ella sí, pero tenemos que hacer caminos, escuelas, tenemos que hacer viviendas. Entonces, parte de la renta la vamos a ir a pelear, la vamos a ir a buscar. Nos tienen que permitir legítimamente, como dueños del recurso, que vayamos a buscar esa renta. Y lo que hemos trabajado con gas y petróleo, desde ese peso que significó tener los activos, era buscar inversores. ¿Con quién nos hemos asociado? Con casi todas las compañías que trabajan en la provincia de Neuquén. ¿Y quiénes van a ser los próximos pilotos? Wintershall, asociado con GIP, Exxon, asociado con GIP, Shell, asociado con GIP y con Medanito. Van a ser 3 pilotos que pueden dar lugar a 3 nuevos clústeres. Y con Enarsa nos hemos asociado. Y también estamos con Total, que también está invirtiendo. Ayer estuve con el presidente de Total Argentina. Están muy contentos con la provincia de Neuquén, están muy contentos con el yacimiento, están muy contentos con Vaca Muerta, pero también están muy contentos con otros horizontes, que no es necesariamente Vaca Muerta, que es el TAIG gas. Nosotros urgente, como neuquinos, como argentinos, tenemos que ir a buscar el TAIG gas, porque esa posibilidad nos daría reemplazar los barcos, corregime Daniel, creo que son 170 barcos a 40 millones de dólares cada barco, son 6.800 millones de dólares por año. Es el mayor desgaste a $20, 19 dólares, porque no solamente es el costo del barco, es el costo de la gasificación, el transporte, todo lo más, sale $20. Nosotros perfectamente lo podemos abastecer desde Neuquén con urgentes perforaciones que tenemos que hacer. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho nosotros con Nación? Estamos trabajando esta ley, donde en los temas ambientales nos vamos a poner rápidamente de acuerdo, en los temas de plazos nuevos nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo también rápidamente en los temas promocionales, en la regalía que cobró. Pero usted va a congelar la regalía, no, 12% en un yacimiento no convencional, por los volúmenes que mueve está bien, el 3% de ingresos brutos, me adelanto, como para mí está bien. Hay provincias que lo tienen al 5, provincias que lo tienen al 2, nosotros lo tenemos al 3,5, habrá que bajarlo al 3, las regalías están al 2 en la ley de hidrocarburos, no lo bajemos. El gobierno nacional tendrá que pensar el impuesto a las ganancias, la amortización acelerada de inversiones, tendrá que pensar en sistemas aduaneros ágiles y eficientes, porque si no, esto no va a funcionar. Tendremos que pensar en sistemas de seguridad, no podemos permitir que un piquete o que alguien vaya y tome un equipo y que permita un daño ambiental fenomenal o un daño grave por tomar un equipo para pedir que lo tomen como trabajador en un yacimiento. Para tomarlos como trabajadores se están haciendo cursos especiales de capacitación. Shell capacitó 140 en San Patricio del Chañar otro día, 8 meses de capacitación, cada uno tiene su capacitación para distintas actividades en el gas y en el petróleo. Entonces me parece que por allí pasa la Universidad Tecnológica, Luis está aquí presente, que es profesor y también autoridad en la Universidad Tecnológica, capacitando nuestra gente para que accedan a puestos de trabajo que son muy bien remunerados. El punto de encuentro, ¿cuál va a ser? El tema seguramente de cómo adjudicar las áreas. Si concesión, si contrato compartido, si lo hacemos con carry, sin carry, con presencia de GIP o sin presencia de GIP. Yo creo que no tiene que haber una fórmula única, tiene que haber todas las fórmulas posibles que permitan traer inversiones a la República Argentina. Argentina necesita esas inversiones. Yo tengo el recorte donde Axel Kicillof habla del arreglo en el Club de París y dice algo que yo lo quiero compartir con ustedes porque me parece que es el centro de atención hoy de lo que está sucediendo con las inversiones. Los inversores que nos dicen, cuando yo les digo a Exxon, a Shell, a IOG, ¿por qué no traen más plata? Dice, bueno, lo que pasa es que si no nos dejan sacar las ganancias, tenemos el temor de traer el dinero. ¿Y qué dice Axel Kicillof? Arreglando con el Club de París, van a ingresar más inversiones, si ingresan más inversiones, vamos a tener divisas en el Banco Central. Si tenemos divisas en el Banco Central, le podemos permitir a los inversores que hagan la repatriación de sus ganancias. Entonces, esto es un círculo que tenemos que romper con un esquema legal y con un esquema de tranquilidad al inversor que diga, voy a poder ir a Argentina porque me van a respetar. El arreglo con Repsol fue muy importante. Haber arreglado la deuda con Repsol fue muy importante, lo mismo que con el Club de París.
arreglados estos dos aspectos, creo que se abre un camino muy interesante para los argentinos. Lo que no podemos hacer entre nosotros es pelearnos, discutir si YPF sí, si GIP no, si... No, todas las herramientas son válidas, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Con YPF hemos limado nuestras diferencias y nos hemos puesto en un camino de encuentro de soluciones prácticas área por área. Si tiene un inversor para un área y le molesta la presencia de GIP y el carry, buscaremos las soluciones necesarias sin dejar de lado a GIP, porque GIP fue la clave de esas 3 rondas que se hicieron en 2008, 2009 y 2010, como argumento jurídico necesario por parte de la provincia para adjudicar el contrato a las distintas empresas que se llevaron de las rondas 7.000 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de 700.000 hectáreas, estoy hablando de más de 1.200.000 acres, y saben todos muy bien que hoy en Estados Unidos el acre vale miles y miles de dólares. Y esas áreas las tienen las empresas por lo que invertían en exploración y por el simple hecho de llevar a gas y petróleo con carry. Si alguno se siente molesto con GIP y con el carry, bueno, estamos decididos a hablar, a ver cómo podemos acomodar los tantos para que el inversor que se siente molesto porque la tasa interna de retorno no le cierra, para que le cierre. Pero me parece que tenemos mucho para trabajar en el precio, tenemos mucho para trabajar en los sistemas impositivos nacionales, tenemos mucho para trabajar en todos los aspectos del cuadro que le tenemos que dar y que Daniel presentó claramente, los costos, y trabajar en los costos para que sea posible que los inversores radiquen estas inversiones en Argentina. Así que bueno, esta es un poco la respuesta de qué es GIP y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que hicimos y qué es lo que pensamos para adelante. Y muchas gracias por esta oportunidad y abiertos al debate. Bueno, teníamos previsto las preguntas. Aquí llegan, las hemos seleccionado. Bueno, no vienen dirigidas a nadie en especial, son 3 preguntas, la verdad se ha hecho un poco tarde. ¿Cuál es el rol que deben tener las petroleras provinciales en el desarrollo de Vaca Muerta? Bueno, me parece que está medio contestado, ¿no? En el desarrollo de Vaca Muerta hay que tener espaldas. Nos costó 17 millones de dólares hacer un pozo vertical. Fuimos a buscar un socio como Wintershall. Nuestro rol fue descubrir el yacimiento, poner de manifiesto la verdad geológica, el espesor de 205 metros, qué materia orgánica, qué permeabilidad de la roca. Hicimos todo este trabajo, fuimos, Wintershall le gustó, vino y dijo, ahora déjenos a nosotros. Abrimos la puerta. En el no convencional hay que tener espaldas muy grandes. Les puedo asegurar que haber hecho un pozo no convencional de 17 millones de dólares como gobernador y como empresa pública no fue una decisión fácil. Piensen si no hubiera salido bien. Gracias a Dios salió bien. Yo ahí lo único que tengo para agregar es lo siguiente. El gobernador ha sido concesivo, dice, bueno, si no es la asociación con GP, discutámoslo. Yo no creo en las asociaciones forzadas, ¿no? Estar impuestos. Cuidado, la elección debe venir del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional impone asociación forzada con ENARSA, con un carrier mucho más pesado, en todas las áreas de la plataforma continental argentina. Así nos ha ido. Tenemos nada más que 3 contratos. Así que yo le diría, hablemos de eso, pero en términos opcionales. Gas y petróleo tienen un rol, ya lo tiene, es importante. El tema es que si es una imposición, bueno, después van a venir, porque en el fondo la imposición lo reconoce el gobernador, el 10% es una discusión de renta. Entonces hay otros caminos para discutir la renta y tenemos que ser flexibles para que lleguemos a un régimen que satisfaga nación, provincia y a todos los argentinos. No hay que ordeñar la vaca antes de tenerla en el corral, pero hay que pautar las reglas de juego para cuando esté en el corral, que va a ser dentro de algunos años. Si puedo agregar algo, sí. Incluso para darle algún contenido de debate a esto y de polémica, yo creo que el cuestionamiento, la dificultad, la incomodidad con el esquema del acarreo no es una discusión provincias-nación, YPF versus empresas provinciales. Como mencionaba Daniel, el esquema de una empresa que se hace del dominio, que se lo transfiere el Estado que tiene el dominio, luego a una empresa, pero que es una empresa que no tiene recursos y que el Tesoro, como bien dijo el gobernador, no está en condiciones de darle recursos. Y el petróleo es un negocio que necesita plata. Entonces,
en un momento en el que necesitamos maximizar la inversión en todos los frentes, y en eso estoy de acuerdo con el gobernador, tener esquemas en los que uno lleva obligatoriamente un socio que no tiene fondos y que se los pide prestados, es acompañar el proceso de inversión para que todos los recursos vayan al desarrollo de la industria con parte de los fondos que se desvían a la capitalización de una empresa petrolera que está creciendo pero que no tiene fondos para capitalizarse. Entonces, inevitablemente, en algunos proyectos eso quizás no es un problema, no es un obstáculo, pero en otros, sí. Y por eso creo, por ejemplo, para no citar un caso de Neuquén, pero YPF no se presentó una licitación de Mendoza en la cual había un carry obligatorio y el propio sistema licitatorio, en vez de privilegiar la inversión, que es lo que nosotros necesitamos, adjudicar las áreas a aquellos que invierten más. Bueno, tenía un esquema compartido en el que le daba el área al que ofrecía más carry. Bueno, creo que probablemente eso, si uno hace los números, se da cuenta que en una industria en la que uno tiene que invertir muchísimo, a riesgo, porque ¿qué pasa si esos pozos no dan bien? ¿Quién le devuelve la plata del carry a la empresa que invirtió? Bueno, es un tema delicado. Yo creo que perfectamente YPF puede convivir con empresas provinciales. Lo que eventualmente está más discutido, y creo que el Estado federal tiene que hacer una propia reflexión sobre los resultados que ha tenido en el offshore, porque hace mucho tiempo que le traspasó, no algunas áreas, todo el dominio del offshore en ARSA. No digo que sea por este tema del acarreo, pero podríamos decir que los resultados no son muy satisfactorios. Entonces, simplemente, bueno, hay que revisar eso con miras a que el objetivo principal tiene que ser maximizar la inversión. Sí, ¿querías añadir algo? Sí, quería decir que en el caso de Gas y Petróleo Neuquén, insistir en este esquema, ¿no? Es decir, nosotros pusimos en las 3 rondas, en las cuales las empresas hicieron de 7.000 kilómetros cuadrados de vaca muerta, pusimos como condición el 10% de acarreo, porque no cobrábamos canon de ingreso. Si hubiéramos cobrado canon de ingreso como le cobramos a Wintershall o como YPF le cobró a Chevron el año pasado, hubiera sido la opción, ¿no? Hubiera sido una opción. Podríamos haber dicho, bueno, hacemos las rondas y usted no tiene que pagar hoy 100 millones de dólares. En lugar de pagarnos 100 millones de dólares por una inversión de 1.000, dijimos, llévenos en el 10% en la inversión de 1.000 y lo único que tiene es el costo financiero, que es 10% por año, 5% por año, depende de la tasa que obtengan. Y en un proceso de 5 años son 40, 50 millones de dólares de costo financiero. En los volúmenes que estamos hablando, hablar que el acarreo puede ser una dificultad para la tasa interna de retorno me parece todavía a esta altura muy prematuro, ¿no? Pero respeto la opinión y repito, estamos dispuestos a hablar con YPF, como dijo Daniel recién, a mí no me gusta estar donde no me quieren. Si hay un yacimiento donde el inversor que viene dice no lo quiero a GIP, GIP tiene que quedarse igual con un piso mínimo porque es la herramienta legal con la cual nosotros hicimos las rondas, es el concesionario. GIP. Se tiene que quedarse igual, pero podemos reducir la participación con compensación en otros lugares donde podemos estar cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bueno, esta es una pregunta direccionada, viene para Daniel Montamat. ¿Qué aportes pueden hacer los sindicatos petroleros para bajar los costos de producción? Esa es para Pereira, no está Pereira acá. Bueno, no, yo creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos y manejarnos por regímenes comparados. Es decir, ¿por qué en Eagle Force los costos, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Nigeria, los costos son tanto y aquí son tanto más? Cuidado, que los sindicatos petroleros van a decir son tanto más por el costo argentino, que no es solo el costo laboral, sino los costos financieros, todo eso que yo mostré, la irracionalidad del tipo de cambio, es decir, los costos van por el dólar a blue o el paralelo, cuando si hay que ingresar capitales hay que ingresarlos por el mercado oficial de cambio. Van a decir muchas cosas, pero guiémonos por la experiencia comparada de las mejores artes en el mundo para ver, por ejemplo, flexibilidad en cierta movilidad de los equipos, ¿no? Esto tiene que ver también con los costos. Y me parece que hay que dialogar. Sería muy importante de que en esta mesa hubiera estado
Pereira hablando y discutiendo, Bueno, para la debatiendo próxima. para la próxima, ¿no es cierto? Bueno, hay una pregunta para Jorge Zapac. ¿Cuál es el plan de desarrollo de infraestructura vial de la provincia? Bueno, el plan de desarrollo vial tiene que ver con lo que hace Vialidad Nacional y lo que hace Vialidad Provincial. Rápidamente, en marzo tenemos terminada la ruta de Siete Lagos, que no es petrolera, pero es una ruta muy importante y querida por todos los argentinos, y creo que va a ser la ruta más linda de la República. Va a estar lista en marzo del año que viene, son 104 kilómetros entre Villa Langostura y San Martín de los Andes, que llevó mucho tiempo hacerla, pero hablando con Vialidad Nacional, con el presidente, me dice que se terminará el año que viene. Al mismo tiempo está el proyecto terminado para hacer Siete Lagos Villa Traful, que son 30 kilómetros, nosotros estamos asfaltando 3 kilómetros frente a Villa Traful. La ruta 43 en el norte, desde que va de Andacollo hasta Las Ovejas. Acabamos de inaugurar el tramo de Andacollo a Villa Nahueve. Estamos por licitar Villa Nahueve Las Ovejas, que son otros 120 millones de pesos con el Banco Mundial. Y Vialidad Provincial está terminando por administración desde la Primavera hasta Andacollo en un tramo y otro tramo más. Gran esfuerzo de Vialidad Provincial. En la zona de confluencia hicimos la ruta 17, 160 kilómetros desde Picún Leufú, pasando por Plaza Huínculo y Cutralcó hasta Añelo. La hicimos nueva, la repavimentamos totalmente. Creo que faltan 1000 metros o 2000 metros que por cuestiones climáticas faltaban 7000, pero creo que ya se habían terminado 5000 metros más. O sea que quedaban 1000, 2000 metros para terminar, más la señalización horizontal y vertical. Del plan de los 1.000 millones de pesos que firmamos con Nación con motivo del acuerdo con YPF y Chevron, 500 millones de pesos van a la obra vial Ruta 7, desde Centenario hasta el empalme con la 51 que va a Marimenuco, hasta el empalme con la 8, todo eso va en autopista. La estaríamos licitando en las próximas semanas, ya firmamos todos los convenios y ya la plata de Nación estaría disponible. Y vamos a asfaltar desde ahí hasta Añelo. Y la Ruta 7 tenemos los fondos del TICAFO, para repavimentar toda la Ruta 7 por San Patricio del Chañar. La ruta se destruye con la cantidad de camiones, camionetas que están pasando. Vialidad Provincial está repasando todos los días. La circunvalación de Neuquén, una obra que nos costó creo que 300 millones de pesos. Estamos terminando el nexo con la Ruta 7 y Nación está terminando o está haciendo y construyendo el nexo entre el tercer puente y la circunvalación. Esa circunvalación está terminada y la queremos inaugurar cuando terminemos el nexo con la 7. Y va a haber un cruce arriba de la 7 que lo está haciendo Nación. Así que más o menos ese es... Ferrocarril solamente proyectos, ¿no? Ideas de hacer proyecto de ferrocarril de pasajeros entre Chipoleti y Plotier, proyecto de hacer un ferrocarril hasta Añelo, pero bueno, son todas ideas que van a venir con este desarrollo, ¿no? Ahora... hablando de las rutas, hicimos toda la repavimentación de la ruta 22, Nación lo hizo, por supuesto. Yo cuando digo hicimos es porque la gestión es compartida. Después de dónde viene la plata, es Nación Provincia. También hicimos la circunvalación de Zapala, muy importante, y el reasfaltado desde Zapala hasta Pino Echado. El nuevo paso Pino Echado se terminó, es el segundo paso asfaltado de la provincia de Neuquén. El único que teníamos era Cardenal Zamoré, ahora tenemos Pino Echado. Y nos faltan 12 kilómetros para terminar Paso Tromen, así que estamos también firmando con Nación para ese tramo. Así, no sé si alguna ruta en especial, porque por ahí me puedo olvidar de alguna. Bueno, nada más. Muchísimas gracias a los panelistas. Gracias a todos ustedes. A ustedes, al auditorio que nos aguantó. Gracias al auditorio por la paciencia.